morada de Dios, tiene que pasar por el desierto y tiene que atravesar el Jordán. El Jordán es el último obstáculo que le queda al pueblo por atravesar, que justamente le toca a Josué abrir el Jordán, como anteriormente Moisés había abierto el Mar Rojo, y el pueblo pasa a la tierra prometida. Juan el Bautista predica en medio del desierto. Por tanto, su predicación, su palabra, es llamada a la purificación. Y el agua del Jordán, el agua del río, es símbolo también de la purificación. La acción que desarrolla Juan el Bautista, que es una acción única en la Biblia hasta ese momento, en todo el Antiguo Testamento no existe lo que está desarrollando Juan, que es bautizar, la inmersión de penitencia. Existían algunas inmersiones de sanación, inmersiones rituales, pero no de penitencia. Ahora está esa inmersión en las aguas, como esas aguas del diluvio que purificaron la humanidad en el pasado. Es una prefiguración de lo que iba a ser Juan el Bautista. Un bautismo de penitencia porque se realiza en medio del desierto. Cuando a Israel se le habla del desierto, ya sabe que se le está hablando de la purificación, de penitencia, y entrar en el Jordán más todavía. Así, estas son las palabras que están de fondo del Evangelio que nos toca. Y este mensajero de buenas nuevas justamente está anunciando a ese precursor que va a venir antes del Mesías. Ese precursor es Juan, que nos aparece acá en el Evangelio de este domingo. Y va predicando Juan. Aquí yo envío mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama, fíjense, vamos a ver si advierten acá, ahí descubra la diferencia entre una y otra lectura, entre la primera lectura y el Evangelio. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. ¿Notaron la diferencia? Con respecto a la primera lectura, vamos a leerla. Abran la hojita completa. Fíjense. Una voz clama. Segundo párrafo. Una voz clama. 2 puntos. Preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo calzada para nuestro Dios. Vamos a ver en el Evangelio cómo aparece. Voz del que clama en el desierto. 2 puntos, preparen el camino del Señor. No es una cita textual, parece, pero no es. ¿Por qué? En la lectura de Isaías dice, preparen un camino al Señor en el desierto. Ese va a ser el lugar donde lo van a preparar. En el Evangelio dice, voz del que clama en el desierto. Estamos aquí. Ya no es un anuncio, ya no es vayan y atraviesen el desierto. Ahora es estamos. Esto tiene mucho que ver con el tiempo del Adviento en el cual nos encontramos, porque estamos en tiempo de purificación, estamos en tiempo de recomenzar. El camino que tiene que reemprender Israel, recogiendo sus pasos a través de ese desierto, es un camino para recomenzar la relación con Dios, para recomenzar la alianza. El Adviento es un tiempo para recomenzar. Por eso está al principio del año litúrgico. Estamos recomenzando, retomando nuevas fuerzas. Estamos impulsándonos una vez más. Estamos en el desierto. Voz del que clama en el desierto. 2 puntos, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Acá el evangelista resume lo que el profeta Isaías decía en 4 frases. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento. Fíjense que insiste en el evangelista en que es un bautismo de arrepentimiento. Cuando los evangelios explican algo es porque tiene que quedar muy claro.
Muchas veces los textos bíblicos dejan todo sobreentendido porque los destinatarios estaban muy claros en lo que estaba hablando, ¿no? Pero aquí está haciendo una diferencia el evangelista. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué el evangelista insiste en que es un bautismo de arrepentimiento? Porque el que vendrá más poderoso es el que va a bautizar. Exacto. Para hacer la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo del más poderoso. El evangelista aquí le está diciendo a los primeros cristianos: ese era un bautismo distinto al nuestro. Ese bautismo anunciaba el nuestro, pero se quedaba corto al lado del que nosotros hemos recibido. Un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. El bautismo de Juan es un bautismo de penitencia. El bautismo cristiano es un bautismo de incorporación a Cristo. Incorporar, hacer parte del cuerpo de Cristo. Es un bautismo de santificación, no solo de penitencia. La penitencia sola no alcanza mucho. Alcanza quizás un poco de virtud, alcanza un poco de humildad, pero no alcanza la gracia de Dios por sí sola la penitencia. La penitencia sostenida por la gracia, la penitencia, el bautismo cristiano tiene una dimensión también de penitencia, pero es una de las dimensiones. El bautismo cristiano es mucho más grande. Justamente está predicando Juan acerca de que yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Está queriendo decir, ahí afirma que Él está apenas haciendo un anticipo, un adelanto, el prólogo. Estamos en el prólogo, recordemos, del Evangelio de San Marcos. El prólogo de Jesús es Juan el Bautista. ¿Y qué nos enseña a nosotros un prólogo? ¿Para qué sirve un prólogo? Un prólogo sirve para que nosotros, cuando tenemos un libro, sobre todo muy grande, y que tiene mucho contenido, el prólogo nos ubica, nos da una síntesis y nos da una clave de lectura del libro. Nos ayuda a conocer al autor, conocer sus intereses, su motivación a la hora de escribir el libro. Aquí se nos está dando el prólogo de la vida evangélica, de la vida en Cristo. Por tanto, se nos está enseñando cómo tenemos que vivir los cristianos. El prólogo de Jesús es un hombre. Ese hombre es Juan el Bautista. Pongamos nuestros ojos ahora en ese hombre. ¿Qué se nos dice de él? ¿Cómo es? Sencillo. ¿Ah? Sencillo, sobrio. Ustedes son muy elegantes. Salvaje. Es salvaje. Anda vestido con piel de camelo, comiendo saltamontes y miel silvestre. Es un salvaje. Y se alimenta de saltamontes. ¿De qué imagen Juan el Bautista entonces? Con su salvajismo. ¿De qué imagen? De la creación primera. ¿Cómo creen ustedes que andaba Adán después de que se tapó con la hoja de parra? No cubría ese tuvo que haber cubierto con piel de camello o cualquier cosa. Así que comía saltamontes, comía miel silvestre. Es imagen de Adán. Es imagen de la humanidad, porque Adán significa hombre, significa humanidad, significa humus de la tierra. Humildad. Esa es la humildad. Volver a nuestra humanidad. Al recomenzar en el Adviento, tenemos que volver a nuestra esencia humana profunda. Tenemos que descomplicarnos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de descomplicarnos? Nosotros complicamos tanto las cosas. Nosotros tenemos el Hijo del Hombre es lo que se llama un título mesiánico. ¿Qué es un título mesiánico? Es en el Antiguo Testamento algunos de los atributos, de los títulos propios que se le daban al Mesías. Ustedes saben que en la antigüedad, cuando se componía el género épico, el género literario de la épica, se utilizaban los llamados epítetos.
Por ejemplo, Homero, cuando escribe sus epopeyas, la Ilíada, la Odisea, a cada uno de los personajes importantes incluso les cambiaba el nombre por el epíteto. Por ejemplo, Homero decía, llegó el de los pies ligeros, y se sabía que se estaba hablando de Aquiles. A veces ponía los dos nombres juntos. Héctor el de Tecate. La aurora de los sacios de Eros, y así. Y a veces simplemente hace la referencia, empezaron a despuntar los rosáceos de Eros, y ya se sabe que es la aurora que está saliendo. También en el Antiguo Testamento se utiliza este tipo de lenguaje. Hay unos epítetos, y cuando esos epítetos se refieren al Mesías, se llaman los títulos mesiánicos. Uno de los títulos mesiánicos del Antiguo Testamento es el del Hijo del Hombre. Lo acuña el profeta Daniel, que es casi uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, que es un profeta del siglo II a.C., que escribe en un género que se llama el género apocalíptico. A veces hemos hablado de ese género. Es un género muy simbólico. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Tiene mucho que ver con el evangelio de lo que estamos comentando. Dice leímos esa lectura hace unos días, el profeta Daniel, que él vio primero aparecer un oso que abría sus fauces y que devoraba todo, después un león, después describe varios animales, y después dice, y finalmente vi aparecer como un hijo de hombre. Ese hijo de hombre es un título, en primer lugar, misterioso, porque se está utilizando el lenguaje apocalíptico. Es difícil de comprender, es muy simbólico. Y en segundo lugar, sí se pueden comprender algunos elementos como ese. Después de que Daniel describe a los reinos que dominaban el mundo en ese tiempo, y cada uno lo personifica o lo zooifica en alguno de estos animales, después aparece un hijo de hombre. ¿Qué está queriendo decir? Que el elegido, el enviado de Dios, no va a ser una figura de otro mundo, no va a ser un ángel de los cielos, va a ser un hijo de hombre. ¿Qué va a decir sobre esto San Pablo? Va a decir, el Mesías nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. San Juan lo dice, el verbo se hace carne. San Marcos en este texto está diciendo Jesús, el Hijo de Dios. Pero Jesús a sí mismo nunca se llamó el Cristo. Él nunca dijo, yo soy el Cristo. De hecho, cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el Cristo? ¿Qué responde Jesús? Tú lo dices. Tú lo has dicho. Pero él no se llama nunca Cristo a sí mismo. Un título que Jesús sí utiliza para él, sí se atribuye, es Hijo del Hombre. Porque Jesús se identifica con que es aquel que se identifica más plenamente con el hombre, con el ser humano, un hijo de hombre, un nacido en la carne. Tiene que ver entonces con esta misma humildad, con esta misma humanidad a la que tenemos que volver.